Bueno, un buen día para todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Angarita. En el bajo mundo me conocen como Chucho, ¿cierto? Bueno, aunque eso era hasta hace poco, porque ya dejé de ser Chucho, ya soy el papá de Federico. Sí, pasa uno a un segundo plano. Ok, bueno, hoy es un día muy especial. Estamos en el primer domingo del año. De pronto, para los que toman nota y son despistados como yo, tache que ya no es 7 de enero de 2017, no, 2018. Ok, tachen por favor ahí. Hay algo, por lo general, estos días que es muy importante arrancando un año. ¿Qué creen que es? Que es algo que nos dicen todos. Propósitos, planes, metas. Usted qué quiere alcanzar, que llegue el 31 de diciembre y usted diga alcancé esto, aquello, o estoy un poco más cuajo, o estoy más flaca, o estoy más gordita, bueno, muchísimos planes y muchísimas metas por alcanzar en todos los aspectos, laboralmente, personalmente, profesionalmente, sentimentalmente. 8 matrimonios vamos a tener, pastor. Nico, Mari, el otro Nicolás también, muchos matrimonios que vamos a tener en este año. Eso es una bendición, es, como decía el pastor, es un misterio ese tema del matrimonio, pero qué gran propósito. También tenemos otros regalos súper grandes. Viene Maya en camino, viene Raquel, mi sobrinita, viene el bebé o la bebé de Juancho y de Laurita. Entonces es un año en el que nosotros tenemos que hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de hacer metas, propósitos. Mucho más importante, hablando de estos temas de propósitos, de metas, de algo por alcanzar, teniendo presente el lema de este año. ¿Cuál es? Si el Señor no edificare la casa, ¿qué es lo que sigue? En vano trabajan los que la edifican. Y hay otra parte. ¿Cuál es la otra parte? Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, no queremos llegar a diciembre diciendo este año, no, ya se acabó, no hice nada. O este año fue en vano y no realicé nada en mi vida. ¿Alguien quiere llegar al final de año diciendo esto? No, todos queremos llegar a final de año con esos propósitos y con esas metas cumplidas. Para llegar a ese 31 de diciembre, con esta casa bien edificada por el Señor, debemos tener unas bases muy fuertes. ¿Ustedes quieren saber cuáles son esas bases? Ok, entonces esas son las bases que vamos a ver hoy. Ustedes conocen la historia del hombre al cual Jesús, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es ese hombre? Josué. Josué es la historia es una historia fascinante, es una historia que le llega a él una sucesión. Él fue el sucesor de Moisés y tiene una tarea súper grande, ¿sí? ¿Cuál es esta tarea que le encomienda Dios a Josué? Entrar a la tierra prometida. Ese entrar a la tierra prometida conlleva muchos aspectos. Primero, esa tierra no era una tierra que estaba desolada, tuvo que pelear, hubo guerras, hubo situaciones muy complicadas, hubo repartición después de la tierra en esas tribus de Israel y también hubo momentos de partida. Entonces, hoy vamos a encontrarnos con ese punto de partida. Llega el momento en el que Josué llega al final de sus días. Entonces, ¿qué tal si hacemos una pequeña oración para que el Señor hable a nuestras vidas? Ok, cierre los ojos, no es algo místico, simplemente es para que usted no se desconcentre con el que está a su lado. Señor, te damos muchas gracias porque hoy es un día con una oportunidad gigante y con un anhelo gigante de aprender de tu palabra. Eso es lo que queremos hoy, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que te metas, Señor, ahí hasta lo más profundo de nuestro ser, que hagas los ajustes que tengas que hacer en nuestras vidas, que nos enseñes aquellas bases que necesitamos para que tú
edifiques la casa, para que tú edifiques la familia, para que tú edifiques nuestras vidas. No queremos que este año, Señor, pase en vano, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a identificar aquello en lo cual debemos trabajar para que tú puedas construir, Señor. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ubicarnos entonces, libro de Josué, capítulo 24. Ok. Josué, sexto libro de la Biblia, en ese orden en que quedó. Josué, capítulo 24. Dice así, vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 28. Dice así la palabra de Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Versículo 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo:
no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Es un texto largo, pero es de un contenido tan hermoso y tan especial. Empieza la sección de los libros históricos de la Biblia. Entonces, recordemos un poco la historia que ha vivido Josué hasta ese momento. Josué, junto con su amigo Caleb, fueron los únicos dos que estaban ¿desde cuándo? Desde la liberación de Egipto, de la esclavitud. ¿Por qué fueron ellos dos los únicos que entraban a la tierra prometida? Fueron los que creyeron cuando fueron a ver cómo era la tierra, ¿cierto? El resto de gente, ¿qué pasó? Desconfió, ¿cierto? Y el Señor dijo: esta gente no va a entrar a la tierra prometida. ¿Qué más entonces pasaba con esta gente en el cual Josué reunió acá, en lo que dice este capítulo? Esta gente había vivido tantas cosas como Josué y Caleb. No, desconocían muchas cosas, ¿cierto? Entonces era muy importante este discurso que viene a hacer Josué antes de su muerte. Ya después en los versículos que siguen dice: Josué murió 116 años tenía. Entonces, recuerden que nosotros tenemos este lema importantísimo: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, lo que queremos todos, que estuvimos de acuerdo, es: venga, vamos a sentar unas bases firmes en las cuales Dios venga y diga: yo voy a construir su casa, yo voy a construir tu familia, yo voy a construir tu vida. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver 3 pilares para que Dios construya nuestra casa. Ese es el tema. Si usted toma nota, 3 pilares para que Dios construya nuestra casa. Nuestra casa vamos a relacionarlo con nuestras vidas, nuestras familias. Hablando de este tema tan importante, que como familia nosotros tengamos esas bases, esas 3 bases a las cuales hace mención este texto, para que Dios venga y diga: venga, voy a construir la casa, voy a construir tu vida, voy a construir tu familia. Curiosamente, en este texto habla en 3 tiempos, 3 pilares para que Dios construya nuestra casa. Curiosamente, este texto, como les decía, habla en 3 tiempos. Se refiere al pasado, al presente y al futuro, ¿ok? Desde esos tiempos vamos a ir nombrando cada una de estas bases, ¿ok? Vamos a ver que la primera base se encuentra en los versículos 1 al 13. Esa es la primera base para que Dios construya nuestra casa. Entiende tu historia con Dios. Entiende tu historia con Dios. Josué llega en un momento crítico donde cualquiera de nosotros puede pensar esto y ha construido de pronto, no sé, podemos asimilar con un tema de empresa para aterrizarlo un poco más o menos con la preocupación que tenía Josué, y es: yo ya sé que me voy a morir y qué va a pasar con todo lo que el Señor me ha encomendado.
porque fue Dios mismo el que escogió a Josué para que fuera el sucesor de Moisés. Él tenía que seguir con la tarea, pero una tarea que había cumplido fielmente, muy obediente. Por eso empezó el Señor diciéndole a Josué: esfuérzate y sé muy valiente y obedece, ten siempre presente la palabra. Entonces Josué en este momento es necesario que él se manifieste al pueblo para que digan: venga, yo ahora que voy a morir, ustedes deben tener claro estas bases en las cuales ustedes van a trabajar para que pueda Dios construir, para que pueda seguir esta historia con el Señor. Y lo que les decía, y el símil que podemos hacer es alguien que ha sido fundador de alguna empresa, ¿cierto? Ha construido su empresa con sudor, con lágrimas, con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con sacrificio, y ya está llegando al final de sus días. Está una empresa bien montada. ¿Y cuál es la preocupación de este empresario? ¿A quién yo le voy a dejar esto que he construido? ¿A quién le voy a dejar esto? Tiene unos hijos y está también ahí esa preocupación. Mis hijos sí serán capaces de seguir adelante con este trabajo tan grande que hemos desarrollado durante tantos años en familia. Entonces es ese el sabor del texto, es esa la preocupación que tiene Josué, de que llegó el día de su muerte, se va a terminar su ciclo y bueno, ¿qué va a pasar entonces acá? En esos versículos del 1 al 13 no los vamos a repetir, pero es toda la historia de lo que Dios hizo. Curiosamente, y ya después se lo dejo para tarea suya en su casa, en estos 13 versículos uno piensa, y esa fue mi primera impresión, yo pensé: Josué es el que está diciendo esto al pueblo, pero vea que no es así. El versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Quién es el que habla entonces en esos 13 versículos? Es Dios mismo. Por eso él dice en varias partes: yo tomé, lo traje, aumenté, di, yo envié, hice, os saqué, yo os introduje, yo los entregué, los destruí, yo no quise, os libré, envié. Es Dios el que se vuelve protagonista en esta historia. Aquí empieza una historia que Dios le recuerda al pueblo desde Abraham hasta la historia ya que está Josué. Podemos estar hablando de una historia que se recopiló ahí de más o menos 1100 años, 1200 años. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios hablar a través de Josué para el pueblo? Estaban todo el mundo reunido ahí, estaban a la expectativa de que su patriarca, su líder, ¿qué nos va a decir ahora antes de que muera? ¿Cuál es esa encomienda? Y entonces llega y menciona toda una parte de la historia. ¿Por qué es tan importante que el pueblo en este momento entienda la historia? Porque como hay un dicho por ahí, el que no conoce su historia está condenado ¿qué? A repetirla. Podemos utilizar casi esa frase cliché para decir: venga, es indispensable, es fundamental que nosotros entendamos nuestra historia con Dios. Muchas de estas personas que estaban escuchando a Josué hablar en ese día, muchos se estaban enterando apenas de lo que Dios había hecho. Muchos tal vez estaban pequeños, otros estaban adolescentes, otros tal vez incluso ya adultos mayores, y muchos tal vez no sabían lo que había acontecido. Por eso era tan importante este discurso de Josué. Antes, cuando no había tantos medios de comunicación y de llevar la información y que quedara plasmada ahí para siempre, ¿cómo se hacía este paso de información? ¿Cómo se comunicaba una generación con otra? Había tradición oral. Por eso es que es tan importante estos temas de discursos. Y es una historia que es fascinante. Es la historia del pueblo de Dios. Es la historia también de Dios con nosotros. Aquí en este punto es indispensable tener un reconocimiento de Dios. Es Dios el que brilla.
es Dios el que hace. Cada uno de nosotros, y Josué más, podía él atribuirse tantas cosas que él hizo. Incluso hay un capítulo que dice los reyes que destruyó Josué. Entonces él tenía muchas cosas de que gloriarse, pero aquí no es él el importante. Aquí el importante es Dios en la historia de Josué. También hoy es importante y fundamental nosotros evidenciar y reconocer que es Dios el que ha obrado en nuestras vidas. Aterricemos un poco más este concepto. Yo tengo un bebé recién nacido, 6 meses ya tiene Federico. Yo, como cabeza del hogar, junto a mi esposa, con Cata, tenemos una responsabilidad. El día de mañana, cuando Federico entienda y ya razone, nosotros debemos contarle a él la historia que hemos vivido nosotros con Dios. Nosotros el día de mañana le vamos a contar a Fede: Fede, imagínate que el año 2017 en el que naciste pasaron muchísimas cosas, buenas, malas. Pues lo mejor fue que naciste, ¿cierto? Pero pasaron muchas cosas en la familia en las cuales el Señor nos probó a través de este tema de la enfermedad, con el pastor, con Dorita. A mí me tuvieron que operar también de la vesícula. Tantas situaciones con la abuelita, tantas situaciones que vivimos nosotros de enfermedad. Es ahí, es esa historia donde nosotros le vamos a contar el día de mañana a Fede: mira Dios lo que hizo. Nosotros no, lo que importa ahí es: mira Fede, lo que Dios hizo en nuestras vidas, cómo Dios sanó a tu abuelita, cómo Dios ayudó a tu abuelito, cómo detectaron algo a tiempo en tu papá y lo pudieron operar y no pasó a mayores. Entonces es una historia que cada uno de nosotros en este momento hagamos memoria de esos eventos en los que Dios ha obrado. Cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios, una historia de pronto puede ser de mucho sufrimiento, pero estoy seguro que cada uno de nosotros, de los que estamos acá, es una historia de aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios. Yo no sé si tal vez usted está acá o conoce a Dios y hoy lo invitaron y usted no sabe que esta es una iglesia cristiana. Bueno, le digo que usted está en una iglesia cristiana, ¿ok? Si de pronto no sabía. Cada uno de nosotros tenemos una historia con Dios porque hubo una tía que el Señor sanó, porque hubo algo en que Dios protegió a nuestros papás. Cada uno debemos entender esa historia que tenemos con Dios. Si nosotros no entendemos nuestra historia con Dios, hay un desequilibrio en esa estructura en la que estamos trabajando y nos estamos esforzando. Porque finalmente lo que podría pasar es que reinamos somos nosotros. O yo lo he hecho, yo he sido, yo he dado, yo he ayudado. No. En esa historia quien debe brillar es Dios. Entonces, ese primer punto: entiende tu historia con Dios. Esa es la primera base, el primer pilar para que Dios construya nuestra casa. La segunda base es elegir servir a Dios. Eso está en los versículos 14 al 24. Entonces, esta parte de la historia estaba ¿en qué tiempo? ¿En el qué? Pasado. Ok. Ahora, elegir servir a Dios está ¿en qué tiempo? En el presente, ahora. Entonces, bueno, vamos a ver. Listo. Chucho, ya nos dijiste que debemos entender nuestra historia con Dios. Sí, yo haciendo memoria, sí, yo vi que Dios hizo esto en mi papá, Dios hizo esto en mi familia, Dios hizo esto con mi trabajo, Dios hizo aquello especial, Dios hizo otra cosa. Listo, entendí ya que tengo una historia con Dios. Entonces, este punto es demasiado importante porque no nos podemos ir solamente al significado sencillo de servir a Dios. Elegir servir a Dios, que es lo que se repite casi 13 veces del versículo 14 al 13
al 24, del 14 al 24, Josué está con una preocupación gigante, porque desde antes Dios se lo había advertido a Moisés y le dijo: venga, ojo, que ustedes van a llegar allá a una tierra donde ellos tienen otros dioses, donde ellos adoran a otros dioses y no es el Dios verdadero, no soy yo. Advertido desde Moisés. Luego pasa a Josué esta encomienda y también hay una advertencia que en el capítulo 23 Josué se lo recalca mucho al pueblo, y es: ojo, que hay una tendencia grande en que hay dentro de ustedes una adoración a otros dioses. Entonces, por eso es que Josué les dice con tanta insistencia: ahora pues, temed a Jehová, versículo 14, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Luego dice contundentemente Josué en el versículo 15 al final, dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se lo dice Josué a todo el pueblo en ese momento, donde hay una tendencia a que ellos adoren a otros dioses, como hoy que tenemos demasiadas opciones para nosotros desviarnos, para desviar nuestra mirada y dedicarnos a otras cosas que no son. Pero Josué contundentemente les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y sigue diciendo ahí el texto que Josué se refiere al pueblo y el pueblo le dice: no, es que yo sé, nosotros sabemos que Dios es el que ha hecho estas cosas en nuestras vidas. Él fue el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres. Él ha hecho grandes señales, Él nos ha guardado por el camino. Tranquilo, Josué, que nosotros también. Dice el pueblo en el versículo 21. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Entonces, ¿por qué les decía yo que hay que desarrollar un poco más este tema de servir? Hagamos el ejercicio. ¿Quién me puede decir qué es servir a Dios? Algunas personas que me puedan decir qué es servir a Dios. Mónica. Obedecerle. Ok. ¿Qué más es servir a Dios? Disponerse. Ok. Poner los dones al servicio del Señor. ¿Qué más puede ser el servir a Dios? Ok, en esa manera activa de reconciliar a otros con Dios. Amarlo. Ok, permítame decirles algo que es demasiado fuerte y profundo en este tema de servir. Y este tema es doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. A eso se refiere elegir servir a Dios. No es simplemente convertirlo en algo de una manera como activa, que lo debemos hacer, claro que sí. Aquí podemos servir en la iglesia, corriendo las mesas, organizando las sillas, dando clase a los niños, dando clase a los maestros. Podemos servir a Dios de muchísimas maneras. Podemos estar aquí saludando a las personas que están llegando a la iglesia. Podemos servir a Dios de una manera activa, sí, pero servir a Dios, elegir servir a Dios en el contexto en el que lo dice Josué, va mucho más allá. Como lo entendían ellos, los hebreos, con todo su ser, con todos sus miembros, a voluntad de Dios, despojarse de lo que ellos querían hacer, y que es todo, ellos en integridad, con todos sus miembros, sirvieran al Señor. Ya no voy a hacer la voluntad mía, sino que voy a hacer la voluntad de Dios completamente. Entonces, por eso tiene mucha relación con lo que decía Mónica: obedecer, someternos a Dios. Y sonando un poco más fuerte, podemos casi llevarlo al tema de la esclavitud. La Biblia hace muchas referencias a este tema de que somos esclavos, pero no por un tema como lo podemos entender nosotros, de estar ahí doblegado, no, aporreado. Digamos que puede ser de esta manera, pero es más del tema de la voluntad,
doblegar mis emociones, doblegar todo lo que yo soy para que Dios sea el que reine, para hacer la voluntad del Señor. Y vean que es un tema que Josué casi que deja ahí con esas dos opciones. Ustedes pueden elegir servir a esos otros dioses de los otros pueblos, o ustedes pueden servir al Dios verdadero. Entonces, esa misma opción la tenemos nosotros hoy. Claro que sí. Nosotros hoy, la invitación que hacemos desde acá a la iglesia siempre es: venga, elijamos servir al Señor, obedezcamos al Señor, tenga intimidad con el Señor, haga el devocional, busque al Señor. Pero también hay muchas opciones. Nos podemos convertir esclavos también de otras cosas, esclavos del trabajo, esclavos de la familia, esclavos de las posesiones. Podemos también servir a otras cosas. Podemos entregar todo lo que somos al servicio de otras cosas totalmente diferentes a lo que es obedecer, a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, elegir servir a Dios es decirle al Señor: me pongo bajo tu autoridad. Tú dime qué hacer, que yo lo voy a hacer. Esa era la convicción que tenía clara Josué cuando dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Él tenía claro que desde su historia con Dios, de haber entendido lo que Dios había hecho, él, ante esa opción de elegir servir a los otros dioses o servir a Dios, pues él dijo: yo elijo servir a Dios. Y eso es lo que queremos, que cada uno de nosotros tomemos esa decisión, que elijamos servir a Dios. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Pues venga, usted tiene que conocer lo que Dios nos demanda que obedezcamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues hay que orar, hay que leer la Biblia para poder saber cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Porque si no lo hacemos, si no conocemos esa otra parte, pues sencillamente pasa esos primeros días del primer amor donde súper rico, yo me siento como bien, siento como paz en mi corazón, recién vengo los primeros días a la iglesia, y después uno se pregunta, y aquí le hacemos mucho seguimiento a esas personas que vienen nuevas, porque nos preocupa que después de esos días de enamoramiento, de ese primer acercamiento al Señor, ya pasó, es algo efímero y no hubo unas raíces, no hubo unas bases. Por eso es tan importante nosotros tomar la decisión, elegir servir al Señor, rendir nuestra vida totalmente a Dios. Como familia, ¿cómo podemos servir al Señor? ¿Cómo podemos elegir servir al Señor? Pues con cosas muy básicas. Por ejemplo, si en nuestra casa está instaurado esos momentos de compartir la comida, y en los cuales llegamos y decimos: Señor, gracias por estos alimentos, eres tú el que nos has dado. Pues claro, somos nosotros los que trabajamos, son a nosotros los que nos pagan y todo, pero finalmente nosotros reconocemos que ha venido el sustento. ¿Es de quién? De la mano de Dios. Otro tema de doblegar nuestra voluntad al Señor es decirle: Señor, gracias por aquello, gracias por esto. Ser agradecidos. Ese es un tema también de doblegar nuestra voluntad, de dejar nuestro orgullo a un lado y de afirmar: todo viene de parte de Dios. Señor, gracias, gracias. Incluso por lo malo también, gracias. Porque así como decía Job: Señor, entonces solamente vamos a recibir de ti lo bueno. No, también lo que no es tan bueno también lo recibimos. Y Señor, aquí estamos para servirte. Entonces, esa afirmación que nosotros hemos hecho muchas veces: Señor, ¿en qué te puedo servir? O Señor, yo te quiero servir. Pues veámoslo un poco más profundo y seamos conscientes de lo que estamos diciéndole a Dios. Yo te quiero servir. El Señor, ¿qué dice? Bueno, venga pues Nicolás, yo le enseño lo que es servirme a mí. Venga pues Paula, venga pues Roberto, venga pues Arturito, venga, yo le enseño lo que es servir. Y es lo mismo que pasó ahí en ese momento con Josué. Josué les dice: venga,
elijan servir al Señor. ¿Y es por qué? Porque él sabía la preocupación tan grande, ya él muriendo, lo que iba a pasar de ahí en adelante con el pueblo. Tenían otros dioses a los cuales que adorar, pero tenían una necesidad grande de obedecer al Señor, de servir a Dios, de elegir servir a Dios. Entonces, hemos hablado acerca de dos bases, de dos de los pilares para que Dios construya nuestra casa. ¿Cuál es el primero? Entender nuestra historia con Dios. El segundo, ¿cuál es? Elegir servir a Dios. Ok, y vamos a ver el tercer pilar del cual habla Josué, versículos 25 al 28. Vamos a leerlos. Dice así, versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces Josué, después de escuchar esta afirmación del pueblo, donde ellos dijeron: no, nosotros ya sabemos esa historia, nosotros reconocemos que es Dios el que ha obrado, nosotros decidimos y elegimos servir a Dios. Entonces Josué llega y les dice: listo, entonces para que esto se pueda perpetuar en el tiempo, les habla por eso hacia el futuro. En este punto es establece el referente. Ese referente al que hacemos referencia, que hay que establecer, es directamente la palabra de Dios. Por eso Josué en ese momento escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, para que quedaran ahí plasmadas. Establecer el referente hacia la palabra de Dios es un construir desde varios testigos. Déjeme desarrollamos este tema como es. Para yo poder establecer el referente de la palabra para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras casas, para que sea lo que el Señor edifique, para que el Señor tenga esas bases sólidas, este referente, este pilar de la palabra va acompañada de muchos testigos que nos recuerden cuál es ese referente, porque nosotros nos podemos olvidar, podemos desviarnos, que es esto lo que rige nuestras vidas. Ahora desde los púlpitos empieza una mezcla muy extraña y muy peculiar y que le gusta mucho a la gente, y es la palabra mezclada con cosas de nueva era, o la palabra mezclada también con cosas de empoderamiento y de coaching, ¿cierto? Entonces eso es lo que está el tema ahora en las empresas, y también lo traemos aquí al ámbito cristiano. No digo que sea malo, pero está mal enfocado, y hay muchas cosas donde dice: saca el campeón que hay en ti, ¿cierto? Y es un tema súper motivacional, y no está mal, pero sí está mal enfocado, porque es que cuando llegan y le van a hablar supuestamente a uno de ese campeón que hay en ti, y llegan y cierran la Biblia y le empiezan a explicar a uno un resto de cosas, pues ahí está totalmente desenfocado ese tema. Decime cuál es el campeón acá, desarrollámelo desde aquí, háblame de la Biblia. Aquí tenemos nosotros los que nos paramos una responsabilidad muy grande. Aquí el púlpito dice: háblanos de Jesús. Háblanos de Jesús. Es Él el único que puede establecer en nuestras vidas, que se entronice una convicción grande en nuestro corazón, el tema de la palabra. La palabra como ese mayor referente, la palabra como ese pilar fundamental para que Dios construya nuestra casa. ¿Cómo va a llegar el Señor a construir nuestras vidas, nuestras familias, y nosotros no tenemos ni idea de lo que está acá? Entonces, ojo, que tenemos muchos testigos. ¿Cuál testigo cogió Josué ahí?
después del discurso con el pueblo? Él dijo, cojamos esta piedra, ¿para qué? Sí, pero ¿qué tenía que testificar la piedra? Lo que Dios había hablado. Este tema no era desconocido para Josué. Cuando pasó el Jordán, de pronto los que saben esa historia, ¿qué hizo el pueblo de Dios en ese momento? Hicieron unas piedras y dijeron, venga, vamos a poner estas piedras acá, ¿para qué? Para que nos recuerden. Esa es la importancia de este tercer pilar, de establecer el referente y que la palabra sea el pilar en nuestras vidas. El pueblo de Dios pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces nosotros debemos tener estos testigos que nos alerten que el referente es la palabra, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, ni para un lado ni para otro, que nos concentremos en que el referente de nuestra vida, en que este tercer pilar, para que Dios construya nuestra casa, fundamental, la palabra. ¿Qué testigos podemos nosotros tener hoy que nos recuerden que la palabra es lo más importante? Cuéntenme ustedes, alguien que me quiera decir, ¿cuáles son los testigos que tenemos hoy que nos recuerdan que la palabra es lo más importante? Tenemos lo que dice el pastor, el Espíritu Santo nos recuerda, ¿cierto? La palabra. Otro testigo fundamental y claro, la Biblia, ¿cierto? ¿Qué otro testigo? La iglesia nos hace entender la importancia de estar congregados, de estar en comunidad como hermanos. ¿Qué otro testigo tenemos? Digamos que sí, podemos evidenciar nuestra fe de esa manera. Sí, yo me bautizo por esto y estoy reconociendo, y aquí la gente llega y testifica lo que Dios está haciendo. ¿Qué otro testigo podemos tener? La cena, ¿cierto? La hacemos también en conmemoración, recordando que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, a nivel de familia, ¿cuáles testigos podemos dejarle a nuestros hijos? Los que tenemos bebés pequeños, por favor ustedes enséñanos a nosotros. ¿Qué hicieron ustedes, los que ya tienen hijos grandes? ¿Cómo hicieron para establecer esos testigos que alerten a sus hijos? Ok, algo que dice ahorita, tener esos días hito en nuestra vida, tener esos días que nos recuerden de gratitud. Por ejemplo, el pastor tiene ese día súper claro, todos los 25 de enero celebramos en la familia con el pastor que Dios lo libró de la muerte en un accidente, donde iban con 4 amigos, venían de un congreso en Pasto y uno de ellos se murió y al pastor no le pasó nada, el Señor guardó su vida. Quedó como testigo de la grandeza del Señor, testigo de la grandeza que está viva allí en esa palabra. Podemos establecer esos días que nos recuerden, venga, démosle gracias al Señor. El Señor hizo, el Señor obró. La palabra se hizo vida cuando Él prometió protegernos, cuando Él prometió consolarnos. Ahora, recordando a Vicky, hay algo que nunca se me borró de una predicación que ella dio. Y Vicky exclamó y dijo: Dios se viste de nuestra necesidad. A mí me quedó grabado eso en mi memoria y en mi corazón. Dios se viste de nuestra necesidad. Cuando yo estoy en problemas, en angustia o cualquier situación, yo recuerdo eso que dijo Vicky: el Señor se viste de nuestra necesidad. Pues claro que sí, eso es un testigo, una alerta para mi vida. ¿Qué otros testigos? Los que son papás. ¿Cómo hacemos para que esta fe, para que este conocimiento de Dios pase a esa segunda generación? La oración, clave, nos recuerda, es testigo de que por medio de la palabra debemos relacionarnos con el Señor. ¿Qué otro testigo? David. El testimonio. Todos estamos con esa responsabilidad de decirle al otro.
mira que existe un Dios grande y poderoso, que existe un Dios bueno que te va a ayudar en este momento. Dar testimonio del Señor. Entonces, hemos visto 3 pilares para que Dios construya nuestra casa. La casa que Dios quiera, la casa que Dios quiere, nuestra familia, nuestras vidas. ¿Cuáles son esos 3 pilares que hemos visto? Entender nuestra historia con Dios, elegir servir a Dios y el tercer lugar, establecer el referente. Josué llega y dice el versículo 29 al 31, dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y vean lo importante como termina este versículo 31. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, después, ya cuando nos encontremos en el cielo, le podemos decir: Josué, quedaste como tranquilo cuando moriste, cuando estabas ahí en ese momento crítico y le diste este discurso al pueblo. Por un tiempo, y según lo que dice acá, sí, pero vemos la historia más adelante que el pueblo no siguió tanto esos lineamientos. Entonces, el ideal sería que hoy nosotros, escuchando hoy esta palabra, nosotros decir: listo, ya la tengo clara para mi vida. Voy a establecer, voy a entender mi historia con Dios, voy a elegir servir a Dios y voy a establecer ese referente de la palabra. Ya la tengo listo, la tengo clarísima para mi vida. Pero qué difícil es trabajarle a cada uno de estos puntos. Qué difícil es cuando en esos momentos de angustia y dolor nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Entonces, esa historia que hemos vivido con Dios hasta hoy, ¿dónde queda? Qué difícil es también cuando tenemos tantas opciones en el mundo. Llegamos a la universidad después de estar aquí en los bachilleres súper conectados, súper firmes con el Señor. No nos perdemos la movida de una silla, venga, yo voy a los campamentos y todo. Llegas a la universidad y se te abre el mundo, se te abre las opciones. ¿Y dónde queda ese elegir servir a Dios? ¿Dónde queda ese doblegar la voluntad nuestra y que Dios haga? Es difícil cuando sencillamente dejamos que se permee en las iglesias, en los púlpitos, ese referente claro de la palabra. Súper fácil, y que nos empiecen aquí a hablar de puras cosas de superación personal, de un poco de cosas que no son. Por eso es algo que nosotros debemos estar todos los días ahí, que esas bases cada vez estén más y más profundas, que nunca se nos olvide nuestra historia con Dios, que nunca nosotros pongamos nuestra voluntad por la voluntad encima de la voluntad del Señor, y que nunca perdamos nuestro rumbo, que nuestro referente siempre sea la palabra de Dios. Yo en cierta manera estaba muy tranquilo, listo, yo estaba casado, una vida muy feliz con Katy, que el Señor nos ha bendecido de una manera, pero ahora que tenemos a fe, tenemos una responsabilidad gigante, gigante. Nosotros ya la tenemos clara y tenemos una convicción de que amamos a Dios. Y ahora tenemos esa responsabilidad de enseñarle a este niño para que el día de mañana, cuando sea un hombre, él diga también: yo he entendido mi historia a través de mis padres, la historia que Dios ha tenido con nuestra familia, todo lo que Dios ha hecho, para que Fede también el día de mañana él pueda decir: no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya, y yo quiero vivir y obedecerte, conocer tu palabra y obedecerla. Y también que Fede el día de mañana diga: mi referente para mi vida
es la palabra del Señor. Yo vivo y muero por la palabra de Dios. Así como todos estos discípulos que dieron hasta su vida por esta palabra. Entonces, cuando le trabajamos a estos tres pilares, a estas tres bases que están consolidadas, el Señor llega y dice: listo, ahora sí, venga pues que vamos a edificar tu vida, vamos a edificar tu familia. Y ese es el gran reto que tenemos este año, que el Señor edifique nuestras vidas, que el Señor edifique nuestras familias. Pero el Señor, para poder hacerlo, tenemos que también nosotros poner nuestro grano de arena. Tenemos que trabajarle el asunto. No seamos olvidadizos y nosotros tengamos siempre presente, siempre que este es nuestro referente más claro, la palabra. Si a usted le van a hablar en otra parte de otras cosas, usted por favor no se tiene que parar de ahí, pero usted puede llegar y decir: este tipo no sabe lo que está hablando, ¿cierto? ¿De dónde me estás hablando vos? Entonces, trabajémosle a esto. ¿Cuántos se quieren comprometer a trabajarle a estas bases, a estos tres pilares en la vida este año? Todos. Ok, entonces tenemos unas hojas, ¿ya se las entregaron? Ok, por familia vamos a repartir estas hojas. Levanten la mano por favor, una persona por familia. Si usted vive solo, pues obviamente usted es esa casa. ¿Ok? Les van a ir repartiendo esta hoja donde les explico que hay una aplicación clara de este mensaje de Josué 24. La primera parte y la primera tarea que vamos a tener es escribir 5 eventos de la historia familiar en la que descubrimos la intervención del Señor. Entonces usted va a escribir ahí en su familia. Puede ser el mismo momento en el que usted se reúna esta semana que viene para hacer el devocional. Usted llega y saque la hojita que le entregamos hoy y usted dice: vamos a enumerar esos 5 eventos en los que Dios ha intervenido en nuestras vidas. En segundo lugar, esos 3 aspectos de nuestra familia, de nuestra vida familiar, en los que debemos poner bajo el señorío del Señor, donde estamos luchando, haciendo nuestra voluntad y no se está haciendo la voluntad de Dios. Vamos a mencionar esos 3 aspectos. Y por último, la tercera tarea es escoger 2 testigos que nos ayuden a mantenernos firmes en la palabra. Entonces, es algo muy especial, muy claro. Háganlo por favor junto con el devocional. Es un libro que nosotros podemos llegar y leer de corrido y nosotros decimos: tanta historia no tiene sentido, pero qué especial y qué lindo es este texto. Nos enamoramos de este texto y los invito que en algún momento usted pueda estudiarse todo Josué. Qué historia tan fascinante. Por Josué, no, por lo que Dios hace en la vida de Josué. Entonces, así como el Señor le dijo a Josué antes de arrancar la tarea, pues también el Señor nos dice hoy: bueno, esfuérzate y sé valiente. Y hágale pues, que yo necesito construir esa casa, dice el Señor, pero necesito que cada uno de ustedes trabaje en estos pilares. Les doy muchas gracias y vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a trabajarle bastante a estos pilares. Señor, nosotros te damos muchísimas gracias porque ahora, comenzando año, hay muchos anhelos en nuestro corazón, hay muchos propósitos, muchas metas por cumplir en muchas áreas de nuestras vidas, Señor. Y es importante, claro que sí, a ti te importa todo eso que nosotros pensamos y planeamos. Pero tu invitación hoy a cada uno de nosotros es: venga, trabájele a estas bases. El resto de cosas sí, son importantes, pero son añadidura. No te olvides de mi historia contigo. Elige servirme a mí.
y establece mi palabra como tu mayor referente en la vida. Te damos muchas gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, porque has hablado a nuestras vidas, porque ese Dios grande, majestuoso, creador de todo el universo, viene y se hace sencillo y nos permite entender la palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque te interesas en nosotros, porque te interesas en nuestras vidas, te interesas en nuestras familias, en nuestros hijos. Eres tú, Señor, de verdad, ese arquitecto, ese constructor de nosotros, Señor. Ayúdanos porque es difícil, Señor. Ayúdanos a establecer estos 3 pilares claves en nuestras vidas. Que nosotros podamos el día de mañana hablar a nuestros hijos y mostrarle esas 3 bases como están de sólidas. Y ponerte en tus manos, Señor, nuestros hijos. Y lo hacemos en este momento. Aquellos que somos papás, Señor, te ponemos en tus manos nuestros hijos. Que estas 3 bases que hemos aprendido el día de mañana, nosotros le hemos trabajado tanto a esas bases que para ellos también sea normal que las tengan en su vida. Que ellos no se aparten de ti nunca, que te amen con todo su corazón, Señor. Que recuerden esa historia contigo, que elijan servirte a ti en esta sociedad donde hay tantas opciones, Señor, y que amen tu palabra, Padre Celestial. Señor, te pedimos por esos hijos que nos has dado, para que ellos te amen con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda su alma, y que nosotros también le sigamos trabajando, Señor, para que nosotros de igual manera lo hagamos. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la hermosura del conocimiento tuyo, porque nos das sabiduría para nuestras vidas y nos lo das así práctico, masticadito, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Tú eres hermoso. Que se haga tu buena, perfecta y agradable voluntad en nuestras vidas en este año. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.